Pablo Tobillas es director de evaluación institucional de la CONEAU. Tenemos varios exponentes, Pablo, que son de otros países, hay varias participantes de otros países, así que sería lindo como felicitarles un poco. Es licenciado en Sociología de la UBA, máster en Sociología de l'Essence Po de París, y va a relatar un poco sobre el nuevo marco regulatorio y evaluativo de la educación a distancia a nivel nacional, los lineamientos y componentes de los sistemas institucionales de educación a distancia, a partir de que en diciembre, a fines del año pasado, tuvimos una nueva resolución que dio pie a un nuevo marco regulatorio en materia de educación a distancia, así que nos parecía muy interesante invitarlos, ya que son temas que en general, por lo menos nosotros no los difundimos tanto, así que sé que hay mucho interés, así que bueno, te invito a presentar. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a Flaxo por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, tengo una menuda tarea que es explicar lo nuevo en términos de regulación. Para los que son de otros países, sí decirles dos líneas que me va a permitir la primera diapositiva, ahora la voy a pasar. Es que en la Argentina existe un sistema nacional único, no hay agencias privadas, de evaluación y acreditación tanto de la programación académica que tienen las instituciones universitarias, no toda la oferta académica, pero gran parte, como también evaluación de las instituciones. Hay una evaluación institucional. La educación a distancia, precisamente en esta nueva normativa, se pone del lado de lo que sería la evaluación de instituciones, la evaluación externa de instituciones. Hay tres características que tiene que son importantes de este sistema de evaluación y acreditación que existe desde el año 96, fue sancionado en el año 95 una nueva ley, y a partir del 96 la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria comenzó a funcionar. Si uno mira el articulado de la ley, las características principales es que este sistema tiene tres características centrales. Una es que es obligatorio, es decir, todas las instituciones, incluida Flaxo, tienen que hacerse evaluar externamente por este organismo y evaluar su oferta educativa. Lo que es obligatorio en Argentina es acreditar las carreras de especialización, maestrías y doctorados, son tres tipos de carreras que permite la ley, y algunas carreras de grado, las que el Estado y las universidades, porque la CONEAU no interviene en eso, declara de interés público. Por ejemplo, hay ya ahora 30 y pico de titulaciones, pero las últimas dos son contador y derecho, pero también está medicina, todas las ingenierías, biología, psicología, que fue la primera carrera difícil que tuvo que acreditar la CONEAU por las características de la disciplina, una disciplina más de las llamadas las blandas, podremos decir. Entonces, este sistema obligatorio tiene otra característica que es cíclico, es decir, que no es un sistema es una evaluación que se hace una vez puntualmente y eso se autoriza o se le da validez y se termina ahí el proceso, sino que la ley ha pensado en un proceso regular y permanente, cíclico, cada 3 o cada 6 años. Nosotros siempre decimos que en la ley hay un número diabólico que es el 6, que aparece más de 3 veces, pero bueno, cada 6 se hacen casi todas las evaluaciones. Y otra cuestión importante es la dependencia de las evaluaciones. Esta idea de la red tiene que ver con que, por ejemplo, toda la educación a distancia ahora se hace en el marco de la evaluación institucional, también en el marco de la evaluación de las carreras, pero fundamentalmente en la evaluación institucional. Me voy a servir de un error en el posteo de Flaxo para decir que la CONEAU no fija los lineamientos de evaluación de la educación a distancia en Argentina, sino que la fija el propio sistema universitario, es decir, son los propios educadores a distancia, digamos, las personas que tienen experiencia en educación a distancia, lo que serían los evaluadores, finalmente los pares con los que estamos evaluando en este momento el sistema, los que han definido que esto se debe hacer como se va a hacer y como yo les voy a contar ahora. La CONEAU es en ese sentido un organismo exclusivamente de aplicación, no generamos normas. Obviamente ayudamos a que el proceso tenga cierta formalidad, cierta lógica, pero de ninguna manera nosotros somos, no es el organismo de la CONEAU
el que define criterios o estándares o lineamientos. Hay dos modelos arquetípicos a nivel internacional con dos orientaciones, una orientación de la evaluación más centrada en el improvement, o sea, en el mejoramiento, en el aprendizaje por parte de las instituciones, y otra que está más centrada en lo que sería el assessment, es decir, el aseguramiento de cierto piso de calidad tanto de las instituciones como de las carreras. La CONIAU se nutre de varias experiencias internacionales, entre ellas una brasilera de los años 90 que se llama el PAYUG, la experiencia francesa de los años 80 con el Comité Nacional de Evaluación, y la experiencia norteamericana en el caso de la acreditación de carreras y un poco también en el caso de la acreditación de posgrados, toda la experiencia de la CAPES en Brasil. Entonces la CONIAU es un híbrido de todas estas experiencias internacionales que en el momento de la discusión de la ley, pero también de la conformación después del organismo, porque en la conformación del organismo hubo ciertas intencionalidades al inicio, por ahí cuando se sancionó la ley, que después fueron retransformadas, y el organismo fue adquiriendo de a poco unas características que tienen que ver con esta doble vía del mejoramiento y del aseguramiento de ciertos pisos de calidad. En el caso de la educación a distancia, hay básicamente tres normas fundamentales para entender este proceso. Hay una ley madre, que es la Ley de Educación Superior, que es del año 95. Hay una resolución ministerial que recién la señalaba. ¿Cómo era tu nombre? Grisel. Que efectivamente se sancionó en junio de 2017. Y hay una resolución ministerial también de fines del año pasado, del noviembre, en el que le encarga a la CONIAU que haga un proceso voluntario de evaluación de los sistemas institucionales de educación a distancia. Y hay una ordenanza que la CONIAU para cada uno de sus procedimientos establece para ordenar el trámite al interior del organismo y también para los actores, que es una ordenanza que es la número 66, no importa, es el número. Acá lo importante, el centro, es la resolución 2641, que ahora voy a pasar a contar un poquito. Como les decía anteriormente, la CONIAU no estableció esta norma, la establece el Ministerio. Tampoco el Ministerio la establece de manera autónoma, sino que el Ministerio, para este asunto, como para otros, se rige por definiciones que se dan en el plano del Consejo de Universidades. El gobierno del sistema universitario argentino tiene dos actores centrales, que son los rectores de las universidades estatales y los rectores de las universidades privadas. Esos dos actores discuten acerca de, por ejemplo, los estándares de acreditación de medicina, los estándares de acreditación de ingeniería, de psicología, de abogacía, de contador, y también discutieron cuáles tenían que ser los lineamientos y componentes de un sistema institucional de educación a distancia. Ahí la CONIAU no participó, no tiene nada que ver con eso. Es el propio sistema universitario. Rueda tuvo un rol importante en la definición de esta resolución, que fue producto de un acuerdo plenario de diciembre del 2016, que desde luego impacta en la resolución que se sanciona a los 6 meses después, ¿sí? Hay una idea aquí distinta a la norma anterior, que es que hay que primero, sobre todo, construir un sistema o evaluar un sistema, ¿sí? Entonces, yo pongo acá el cambio radical o el cambio central, tiene que ver con que la validación ahora es un requisito para la acreditación de una carrera y su consecuente validación, o para la validación de una carrera que, para los que son argentinos, es las del artículo 42, que no están regidas por sistema de acreditación. Entonces, para esas carreras que son las llamadas a distancia, que tienen más del 50% de la carga horaria total a distancia, y las que ahora se llaman 30-50, porque hay como una nueva nomenclatura que la ley intenta imponer, que ahí se incluye todos los semi y todo lo que ustedes seguramente conocen más que yo, porque yo de educación a distancia son mis primeros contactos. Pero bueno, la ley ahora exige la validación del sistema para luego que se puedan evaluar las carreras. Es decir, el propio sistema se dijo a sí mismo: nosotros tenemos que darle institucionalidad y visibilidad a la educación a distancia que hasta ahora no ha tenido.
regularla más, ordenarla más. Yo calculo que ha habido seguramente algunos rectores preocupados por cierta disgregación y falta de cierta institucionalidad en algunas propuestas. Entonces, esta norma, la 2641, lo que quiere hacer es precisamente darle a la educación a distancia un cauce institucional diferente al que tenía anteriormente. ¿Sí? Es decir, antes la educación a distancia se evaluaba carrera por carrera. Había una resolución que era la 1717 del 2004, donde había algunas cuestiones institucionales ahí obviamente que fueron retomadas luego por la 2641, pero fundamentalmente se hacía eso carrera por carrera. Eso le quitaba una visión integral, una visión más institucional. La resolución actual establece algo distinto. Es primero hay que validar, se le llama así, validar el sistema, no se llama acreditar, ni se llama evaluar, se llama validar, así lo llama la ley. Y tiene un carácter institucional esta evaluación. No es una evaluación donde el centro está en las carreras. Ahora vamos a ver eso. Es decir, la CONIAU obviamente va a empezar a evaluar carreras a distancia bajo esta nueva modalidad normativa, pero donde la validación del CIED va a ser central, porque si no, no se van a poder validar no se van a poder dar validez a las carreras por el artículo 42, ni van a poder acreditar ni las carreras de grado declaradas de interés público, ni ninguna carrera de posgrado que sea a distancia. Esto no lo dice la CONIAU, esto lo dice el propio sistema universitario y luego el Ministerio de Educación. ¿Sí? De alguna manera, si uno lee toda la norma y lee todo el acuerdo plenario, que la verdad que es muy interesante, sin dudas hay un esfuerzo hecho por las personas que estaban volcadas a esta modalidad, a esta opción pedagógica y didáctica, como se llama ahora, a vincular de una manera más estrecha estas propuestas de educación a distancia con el proyecto institucional y darle una mayor integralidad y un mayor involucramiento por parte también de las autoridades universitarias en esas propuestas de educación a distancia. Es decir, hay como un mayor involucramiento, podremos decir, de toda la plana normativa que una institución tiene que tener. De alguna manera, la 2641 les está diciendo a las instituciones, bueno, miren, ustedes para la educación a distancia, así como tienen reglas y normas y también recursos para la educación presencial, bueno, eso mismo lo tienen que tener con la singularidad que tiene para la educación a distancia. Tiene que también haber una reglamentación, procedimientos. Bueno, todo eso también tiene que estar en el plano de la educación a distancia. Y aquí está la cuestión, el desafío que la CONIAU tiene, y de esto depende un poco. Nosotros, ustedes saben, la CONIAU trabaja con un sistema de pares. No somos nosotros una burocracia evaluativa en ese sentido. Nosotros no hacemos las evaluaciones, el equipo técnico, sino que lo que hacemos es contratar a personal de las universidades, que puede ser docentes, investigadores, gestores, que son nuestros evaluadores, es decir, son los que evalúan tanto las instituciones como las carreras. Y digo desafío porque en el caso de la evaluación del CIED, del Sistema Institucional de Educación a Distancia, es una evaluación sin estándares, es decir, no fija la norma ningún estándar, sí fija lineamientos y componentes que son los parámetros centrales que tenemos para evaluar, en los que se sostiene la evaluación. Y es importante también, hubo todo un periodo de la CONIAU entre julio del año pasado y octubre, donde nosotros convocamos a una comisión asesora de 6 personas que nos ayudaron a estructurar, ahora lo que vamos a ver ahora, que es cómo se les iba a pedir a las instituciones la información que pide la norma para poder evaluar esos sistemas, y cierta interpretación de algunos aspectos de la norma que la verdad que están bastante indefinidos. Un poco esto en el taller de pares que estuvimos antes de empezar la evaluación, acá hay uno de ellos está por acá, o dos por lo menos, uno ahí seguro. Sí. No era él el que lo decía, no era vos, Fabio, era otra persona. Pero decían que bueno, que había cuestiones que estaban indefinidas y que bueno, la CONIAU se iba a encargar de definirlas. Un poco nos tiraron la pelota a nosotros, pero bueno, la verdad que la CONIAU tampoco lo definió. La CONIAU precisamente consultó a esta comisión asesora y la intervención que ahora tienen los pares es
directa en la evaluación de los sistemas. Ahora después vamos a ver un poco de números, pero nos sorprendió la cantidad de casos que se presentaron. Esperábamos 25 o 30, se presentaron 80 instituciones. Nuestro sistema tiene 130 instituciones, para que vean la dimensión que pretende tener la educación a distancia en un futuro no muy lejano. Hay 80 instituciones, y quedaron algunas afuera, que tienen la intención, de algunas no tienen programación académica actual, pero les podría decir que de esas 80 debe haber 60 más o menos que tienen programación académica a distancia. La norma está bastante mal escrita. Esto queda grabado, yo sé, pero nadie lo va a... en realidad no está mal escrita, está mal estructurada, quise decir. Porque está al principio, para que la quieran leer, salté en toda la primera parte, que es toda la modificatoria, y tienen que ir al punto de reglamento y la sección 1, que se definen los lineamientos y componentes del CIED, y la sección 2, que son las unidades de apoyo, ¿sí? O sea, no es que la norma está bien redactada, pero hay un problema si uno ataca por el principio, donde están todas las modificatorias de las otras normas, medio que se pierde. Lo que dice la norma en la parte reglamentaria es que la institución debe presentar su CIED, esto es textual, en el que describirá los dispositivos que, observando, y esto para nosotros es importante, consistencia interna y coherencia entre los mismos, permitan el desarrollo de las propuestas a distancia. ¿Sí? Esto es muy importante, la cuestión de que estén todos los componentes y que sean coherentes entre sí y consistentes. Hay un esfuerzo, obviamente, ahora en otra diapositiva, de definición, van a ver, acá, bueno, da una definición de la educación a distancia, la norma. Se supone que, así como la ley de educación superior en su momento estructuró lo que eran las carreras de posgrado en la Argentina, bueno, se supone que todos los actores se van a ir más o menos ciñendo a esta definición de educación a distancia, en un esfuerzo estatal de darle una definición no única, pero sí una definición que tiende a eliminar otras. Bueno, que es que utiliza soportes materiales y recursos tecnológicos, tecnologías de la información y comunicación diseñados a tal efecto. Esto, ustedes son expertos en esto. Y acá es donde establece lo que yo les decía anteriormente: para que una carrera de pregrado, grado o posgrado sea a distancia, tiene que tener horas no presenciales que superan el 50% de la carga, pero esta segunda parte de la parte reglamentaria, las de 30 a 50, si bien no son carreras a distancia, sí requieren de la validación de su sistema institucional de educación a distancia. ¿Sí? Esto es un gran cambio. Y acá está este esfuerzo que yo les decía de definición, tratar de meter dentro de la educación a distancia o de esta opción pedagógica y didáctica todas las definiciones medio intermedias que hay, de semipresencial, lo dice la norma, de semipresencial, asistida, abierta, virtual, y de características similares. ¿Sí? La norma trata de hacer comprender todo eso, que entre todo eso. Perdón, ¿para atrás? ¿Cómo hago? Acá. Hay en la norma una definición de CIED, la verdad, muy completa. No dice todo lo que tiene que tener la norma de ese CIED, pero sí dice, fíjense todo lo que dice. Es un conjunto de normas, de acciones, de procesos, equipamientos, recursos humanos y didácticos que permiten el desarrollo de propuestas a distancia. Todo esto tiene, van a ver que los lineamientos responden a todos estos elementos que un sistema tiene que contener. Lo que dice la ley, y en este sentido la CONEAU y el Ministerio tomaron una decisión porque no se podía hacer de esa manera, es que el sistema institucional de educación a distancia, tal cual lo define la norma 2641, no se debería evaluar aisladamente o solito, digamos, el sistema solo, así, sino que se debería evaluar en conjunto con la evaluación externa de la institución. Ustedes saben, la CONEAU tiene esa función. Nosotros ya hemos hecho, desde que existe el organismo, desde el 96, hemos hecho 140 evaluaciones de instituciones externas de todo el sistema argentino, tanto privado como público, ¿no? Entonces, la norma la puso al lado puso que el CIED se debe evaluar en conjunto en el momento de la evaluación externa. Dice, los sistemas de educación a distancia ya validados serán evaluados cada 6 años, este es el artículo 44 de la ley, ahí marca el ciclo de los 6, o sea que una institución valida ahora el sistema, la va a tener que validar dentro de 6 años, en principio, con la evaluación, conjuntamente con la evaluación externa. En esta primera instancia, como había
mucha necesidad por parte del Ministerio y urgencia en que las instituciones pusieran en orden, en caja, toda la educación a distancia en sí. Había como cierta preocupación, creo, ministerial y también de las universidades en que esta norma saliera rápido y que se validaran rápido. De hecho, la norma tiene un pequeño defecto, que no tiene ningún artículo de transición. Esto quiere decir que si las instituciones tienen una carrera nueva que quieren proponer, no, lo siento mucho, pase más adelante, primero valide su sistema. Así fue. Así que bueno, ahí está la situación. No sé si estaban por sacar una norma complementaria ahora para salvar esta transición. Sí salió una norma transitoria en febrero de este año, que sacó la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, en la que dice que las que tienen validez obtenida bajo la 1717 del 04, digo esto para los argentinos, esa validez se extiende hasta que validan el sistema, ¿sí? Entonces eso salvó alguna situación. Entonces lo que decidió el Ministerio, y la CONEAU lo aceptó, es que bueno, evaluemos en esta primera, hagamos una primera experiencia, va a haber una segunda también porque va a haber una convocatoria también a fin de este año, hagámosle presentar a las instituciones el sistema más allá de la evaluación institucional. Por ejemplo, el Estado argentino no podría hacer, no tenemos nosotros la capacidad técnica ni presupuestaria de hacer de golpe en 4 meses, 6 meses, 80 evaluaciones de instituciones kilométricas. Imagínense, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Empresarial del Siglo XXI, FASTA, Blas Pascal, UCASAL, Quilmes, UNTREF, digo, muchas que tienen distancia y que tienen extensión territorial importante. Eso no se podría hacer. Entonces lo que se decidió fue evaluarlas de manera particular el sistema. El artículo 44 no me voy a centrar, voy a pasar medio rápido por esto. Simplemente lo que les digo, que lo que la ley quiere de alguna manera que el sistema desarrolle es una propia capacidad autoevaluativa y de reflexión para que después haya un organismo externo que sobre la base de esa autoevaluación haga la evaluación externa. Esto es lo que dice este artículo 44 y que interviene en pares académicos. Esto es importante porque le da legitimidad al proceso. Una cuestión importante de la norma es que dice que las instituciones podrán contar con unidades de apoyo. Y acá hago una aclaración importante porque hay una confusión en las instituciones respecto a la definición de unidades de apoyo. Es muy clara la definición normativa, dice que es a los efectos exclusivos de hacer apoyo a la distancia, ¿sí? Tenemos instituciones, creemos que nos han informado cosas donde dan, por ejemplo, también presencial en ese lugar. Y eso no es apoyo a la distancia, eso es otra cosa, digamos, no importa. El apoyo a la distancia se hace en distintos lugares, no necesariamente en unidades de apoyo. Bueno, ahí hay un problema de las instituciones que no han sabido, creo, llenar bien el formulario. De todas maneras se va a ir ordenando eso. Pero bueno, es importante. Esta definición dice: las instituciones podrán contar con unidades de apoyo a los efectos exclusivos de realizar actividades académicas o de soporte tecnológico para las carreras dictadas a distancia. Serán evaluadas conjuntamente con el CIED, debiendo ser informados su apertura y cierre. Bueno, voy a contar algunos de los lineamientos, no todos, son como 13, 14, pero sí los que entiendo son más definitivos y más importantes. La norma no jerarquiza esto, pero sí la Comisión Asesora y la CONEAU están haciendo, si se quiere, un proceso de mínima jerarquización. Hay cosas que son más importantes que otras. Por ejemplo, es más importante que la institución tenga el primer punto, que es un marco normativo que regule el desarrollo de esa opción pedagógica y didáctica, que haga investigación sobre la temática a distancia, que parece más bien un interés más propio de los distanciólogos, no sé cómo llamarlos. ¿Cómo se llaman ustedes mismos? Distanciólogos no, quedó horrible. Distanciólogas, distanciólogues. Especialistas en educación. Ahí está, bien, ok. No sé si tenemos No, está bien. Bueno, digo, es más importante que la institución regule, tenga una herramienta de regulación de esa modalidad, que ahora no se llama más modalidad, se llama opción. Exacto. Ahí, estoy bien ahí, ¿no? Perfecto. No se llama más... Es toda una cuestión de términos que han empezado a cambiar, que me parece un esfuerzo importante.
que la cuestión de la investigación. Entonces, bueno, por ejemplo, el primer lineamiento que marca la norma dice que la institución debe contar con un marco normativo que regule el desarrollo de la opción pedagógica. Esta normativa, dice en el segundo punto, debe dar cuenta de los actos administrativos de creación, organización, implementación y seguimiento del CIED. Fíjense que la norma está diciendo, bueno, hay que normar esto, hay que darle un formato de norma, de procedimientos, encauzar todas esas actividades que se realizan en el mundo de la educación a distancia de manera normativa. Dice, se deben prever la organización de equipos y tareas para el tratamiento, algo de que hablaron en la primera mesa, pedagógico, comunicacional y tecnológico de las propuestas, es decir, las instituciones deben contar con equipos que se dediquen a esto. Se debe prever las formas de selección, promoción, evaluación y designación de los docentes. Puede ser que sean las mismas que la presencial, pero tiene que estar abarcado. Es decir, acá también hay un esfuerzo por no hacer tanta diferencia entre la distancia y la presencial, sino que ponerlas a la par y hacerlas convivir de una manera más integrada. Una cuestión importante, se deben prever actividades de formación en educación a distancia destinadas a docentes, pero también destinadas a los alumnos para familiarizarlos o ayudarlos a familiarizarse con el entorno o el ambiente comunicacional y tecnológico de la opción a distancia. Todo esto está en palabras más, palabras menos, está en la norma. Se deben prever los sistemas tecnológicos para la gestión académica, no solamente para lo académico, fíjense, la gestión administrativa y el desarrollo de los procesos de aprendizaje. O sea, no solamente son tecnologías previstas para una o dos cuestiones, para la cuestión exclusivamente del aprendizaje, sino también incluye la gestión académica y la gestión administrativa. Se deben detallar los modos previstos para el acceso de alumnos a los materiales y bibliografía en diferentes formatos y soportes, como así también se tienen que definir los lineamientos para la producción de materiales. Obviamente, y vuelvo al punto anterior, puede haber un sistema descentralizado, simplemente piensen en instituciones grandes, la Universidad de Buenos Aires, no sé, cualquiera grande, la Universidad del Nordeste, Cuyo, Córdoba, pensemos Tucumán, La Plata, hay muchas instituciones muy grandes, no necesariamente tienen que tener un sistema centralizado, sí tiene que haber un CIED, no puede haber tantos CIED como facultades o unidades académicas, sí tiene que haber un CIED. Lo que puede haber es una gestión o una organización descentralizada. Y eso la institución lo tiene que explicitar, lo tiene que explicar, cómo son esos modos de regulación y esos modos de relación entre las normas, los recursos, los lineamientos que se plantean a nivel general de la institución y cómo eso derrama hacia las unidades académicas y cómo se controla eso. El número 8 dice se deben establecer las formas para que para la evaluación parcial y final de los aprendizajes, el desarrollo de competencias de escritura y oralidad, garantizar la confiabilidad, la validez y la comunicación sincrónica entre docentes y estudiantes. Todo esto está en la norma, no hay ningún agregado nuestro. Se deben establecer las pautas para que las carreras a distancia y las carreras 30-50 organicen las instancias y actividades presenciales, que son tanto las obligatorias como optativas. Todo esto es lo que debe establecer el sistema. Se deben indicar las provisiones establecidas para garantizar, cuando hay el tema de las prácticas, ¿no? Garantizar la presencialidad de los alumnos en las prácticas profesionales y las formas presenciales de supervisión por parte de los docentes en los lugares de práctica. Sobre todo esto pasa en lo que serían las carreras del artículo 43, las declaradas de interés público que tienen prácticas preprofesionales obligatorias. Se deben describir las pautas para que en el ámbito de las carreras se diseñen las actividades mediadas y presenciales que promuevan las interacciones entre alumnos y docentes y las de los alumnos entre sí. Se deben prever instancias institucionales, esto es lo que yo les decía, que es, si se quiere, un tema menor dentro de todos los lineamientos, que se haga investigación y difusión de la modalidad, digamos, investigaciones sobre la modalidad de distancia. Esto, de alguna manera, es un tema menor dentro de todos los lineamientos, pero bueno, es una cuestión que sí está planteada. Y esto sí que es un elemento importante, podríamos decir que está casi al mismo nivel que el primer punto. ¿Por qué? Porque en cierta manera
lo que plantea la 2641 es que estos sistemas institucionales son validados y van a ser validados cada 6 años. Se inscribe en una lógica de la mejora, ¿sí? Sobre todo con las innovaciones tecnológicas que tienen avances importantes y tiempos cortos a veces. Esto requiere un seguimiento por parte de la institución muy cercano. Entonces es importante que la institución desarrolle ciertas capacidades de supervisión y de análisis de la marcha de ese tipo de la oferta que tienen en la opción pedagógica y didáctica a distancia. No me voy a detener, falta un poquito todavía, ¿no? Sí. No me voy a detener en los procedimientos, sí decirles que actúan pares, es decir, estamos haciendo en este momento la evaluación de los 80 SIED, de los 80 sistemas. Obviamente lo vamos sacando de a poco, no podemos sacar todo junto, pero están saliendo ya los primeros informes de evaluación. Es la etapa, digamos, podríamos decir, donde ya se cumplió la primera, se cumplió la segunda y estamos cerca de la decisión, ¿sí? Ahora las instituciones reciben esos informes, algunas ya los han recibido, y van a responder y la CONEAU ahí hace su resolución. La resolución va a terminar en una... Este es cómo se estructuró la información en la carga que tiene que hacer. Esto lo hicimos con la comisión asesora. Organizamos la información de una manera que la norma no la tenía, pero está todo metido ahí adentro, ¿sí? No hay nada nuevo tampoco. Simplemente decirles que nosotros consultamos al sistema universitario sobre los expertos que podían ayudarnos a hacer la evaluación, es decir, nosotros hacemos consultas permanentes sobre esto. La recomendación de la CONEAU es, ustedes saben, nosotros somos un organismo de consulta, obviamente vinculante en muchos casos, del Ministerio de Educación. Entonces nosotros vamos a elevar al Ministerio una recomendación de validación o de no validación. La validación se dará, entiendo, por 6 años, eso es aparentemente lo que dice la norma, para los SIED que tengan una evaluación satisfactoria de los aspectos previstos en la norma, y la no validación para los SIED que no cumplen con los requisitos o no cumplen con todos los lineamientos y los planes que han presentado de mejora o de tratar de revertir algunas situaciones no alcanzan, ¿sí? Lo último, estos son la cantidad que se presentaron. Nosotros tenemos en el sistema 131 instituciones universitarias, más o menos repartidos entre estatales y privados bastante parejo. Flax, ustedes saben, es medio particular, pero está considerada medio como dentro de las estatales, podríamos decir, pero está considerada como internacional. Ni siquiera extranjera, porque hay una figura que son las extranjeras, que está la Universidad de Bolonia en nuestro país, sí, en esa categoría. Universidad internacional. Exacto, sí, sí. Pero que tienen que regirse por todas las normas de la Ley de Educación Superior. ¿Sí? Bueno, estas son las cantidades de presentaciones que se hicieron. Hay 51 que no presentaron, pero no sabemos si tienen la intención de presentarse. Nosotros vamos a hacer otra convocatoria a fin de año. Creemos que va a haber todavía algunas instituciones que se van a presentar. Esto es por tipo de gestión. Bueno, creo que a Flaxo la metimos en las estatales acá. Tenemos instituciones provinciales también en nuestro país. Son pocas, pero hay una de gestión provincial y está más o menos repartido la cantidad de... Ustedes saben igual que la cantidad de alumnos en nuestro país son 80-20, más o menos 80 las estatales y 20 las privadas en términos de matrícula, pero en términos de cantidad de instituciones está bastante equiparado. Y por CEPRES, el país está dividido en 7 consejos regionales de educación superior y esta es la división digamos, como las presentaciones que ha habido por cada uno de los CEPRES. Obviamente hay una preponderancia metropolitana, ¿sí? Es toda la región de Buenos Aires. Bueno, nada más. Preguntas, obviamente. Sí. Sí, primero que